En la ciudad donde las ventanas se abren temprano y el tiempo pasa despacio, había un hombre que escribía cartas todas las semanas. El mismo camino, la misma ropa, el mismo cuidado al sellar el sobre. Él depositaba la carta en el buzón de correos, como quien depositaba el alma en secreto. Los años pasaban, pero el gesto permanecía, y nadie, absolutamente nadie, sabía por qué. Su nombre era Antero. Poco se sabía sobre su historia, además de lo que se podía ver: una mirada distante, manos temblorosas y un silencio que hablaba más que las palabras. Él nunca mencionaba nombres, pero todos sabían que ahí había algo más grande que la rutina, algo que solo se comprende cuando se conoce el peso de la nostalgia. Durante 40 años, él escribió a la misma persona, sin respuesta, sin retorno, sin rendirse. Sus palabras iban más allá del papel, cargaban lo que había de más humano: amor del pasado, memorias guardadas, esperanza que resiste. Y todo eso se quedó ahí, esperando en vano dentro de un armario olvidado, hasta que un día, por casualidad, ese armario fue abierto. Dentro de él, decenas de sobres intactos, correspondencia olvidada, cartas nunca entregadas, y junto con ellas un destino interrumpido, una verdad escondida, una oportunidad que parecía haberse perdido para siempre. Esta no es una historia cualquiera, es un recordatorio profundo de que no siempre el tiempo borra, a veces solo retrasa, y cuando el reencuentro sucede, aunque sea tarde, puede iluminar todo aquello que el silencio guardó por toda una vida. Algunas historias no necesitan exageración ni adornos. Ellas simplemente existen, silenciosas, guardadas en los pliegues del tiempo, esperando el momento correcto para tocar a quien necesita escucharlas. Esta que están a punto de escuchar es una de esas. Un relato de nostalgia, de amor del pasado, de esperanza que resiste incluso cuando el mundo parece haber olvidado. En tiempos de prisa, en que todo dura segundos, existe un tipo raro de amor que se escribe despacio, letra por letra, semana tras semana, con una fidelidad que pocos entienden. Es como plantar una semilla en el desierto, aún sin saber si algún día va a llover. Y fue exactamente eso lo que don Antero hizo por 40 años. Escribió cartas, sin nunca obtener respuesta. Pero, ¿qué pasaría si, de repente, todas esas cartas regresaran a las manos de él, y si hubiera, en el fondo de aquellas palabras no entregadas, un destino interrumpido y una oportunidad de empezar de nuevo? Eso es lo que van a descubrir ahora. Y créanme, esta historia es más que conmovedora, es transformadora. Si se emocionan, como muchos ya se han emocionado, aprovechen este momento y suscríbanse aquí al canal. Cada historia que contamos está hecha para calentar el corazón, y su suscripción ayuda a mantener esta llama encendida. Denle like al video si sienten algo verdadero, y comenten aquí abajo desde dónde están viendo. ¿Cuál es su ciudad? ¿Cuál es su país? Vamos a transformar este espacio en un punto de encuentro de buenos recuerdos. Ahora, respiren profundo, porque esta historia tiene el poder de hacerlos recordar a alguien, o hasta de ustedes mismos, en esa parte olvidada del corazón donde viven las promesas antiguas y las palabras que nunca llegaron a su destino. En la calle empedrada donde el tiempo parecía caminar despacio, todos conocían a don Antero. Él era discreto, caminaba con un paso cansado, pero llevaba en el rostro una expresión serena. Todas las semanas, el mismo día y horario, él caminaba hasta el correo de la ciudad con un sobre cuidadosamente sellado. Era un gesto simple, casi imperceptible, pero que con el tiempo despertó la curiosidad de quienes lo observaban. Los vecinos comentaban en voz baja: «Ahí va Antero con otra carta más». Nadie nunca supo a quién le escribía. No había remitente visible, ni respuesta alguna. El cartero del barrio, que veía ese ritual repetirse desde hacía décadas,
simplemente respetaba el silencio de esa costumbre. Era como si esa carta fuera más que papel y tinta, como si fuera una extensión de algo que aún latía en su pecho. La casa de don Antero era sencilla, con paredes amarillentas por el tiempo y un pequeño jardín donde él cultivaba rosales. No tenía televisión ni visitas frecuentes. Vivía entre libros antiguos, recortes de periódico y una mesa de madera donde pasaba horas escribiendo. Su rutina parecía monótona para los ojos apurados, pero ahí había una fuerza invisible, una esperanza silenciosa que lo hacía seguir adelante semana tras semana. Muchos años antes de esa rutina silenciosa, Antero había sido un joven enamorado, lleno de sueños e ideas románticas. Vivía en el interior de Minas, donde los bailes de domingo y los papelitos intercambiados en los cuadernos eran las redes sociales de esa época. Fue ahí, en uno de esos bailes, que él conoció a Clarisse, una muchacha de sonrisa tímida y mirada que parecía guardar todos los secretos del mundo. Ellos vivieron un amor intenso, de esos que se descubren poco a poco, entre cartas y encuentros a escondidas. Pero el destino, siempre lleno de curvas, hizo que Clarisse tuviera que partir. Su familia se mudó deprisa al litoral, por el trabajo del papá. En la víspera de la despedida, debajo de un árbol de tabachín florido, ella tomó la mano de Antero con fuerza y le dijo: «Si el mundo nos separa, escribe siempre. Yo voy a esperar». Fue así como todo comenzó. Esa promesa se quedó grabada no solo en la memoria de Antero, sino también en el papel. La primera carta fue escrita días después de la partida de Clarisse. Él contó cómo el barrio estaba vacío sin ella, cómo el olor de las flores le hacía recordar el perfume que ella usaba. Y desde entonces, cada semana, él escribía una más, como quien riega una esperanza, como quien escribe para mantener viva la memoria de un amor que el tiempo no tuvo valor de borrar. Los años pasaron, pero Antero nunca dejó de escribir. Aún sin respuesta, él seguía con el ritual como si cada carta fuera un capítulo de un libro que solo él sabía dónde terminaba. Las palabras continuaban cargadas de cariño, como si Clarisse aún estuviera ahí, leyendo del otro lado, sonriendo con las descripciones de lo cotidiano. El amor del pasado no se borraba, solo cambiaba de forma. En las cartas, él contaba sobre la ciudad, los vecinos nuevos, el cartero que había envejecido junto con él. Hablaba de los libros que estaba leyendo, de las canciones que le hacían recordarla, de los sueños que aún tenía. Era una correspondencia llena de sentimientos profundos, escrita no por obligación, sino por necesidad del alma. Cada sobre era un pedacito de la nostalgia que él se negaba a abandonar. Antero creía que Clarisse se había ido muy lejos, tal vez hasta fuera del país, o quizás su familia había prohibido cualquier contacto. Aún así, él nunca dejó de escribir. Para él, mientras pudiera escribir, esa promesa antigua aún estaría viva. Era su manera de continuar siendo fiel a la memoria de Clarisse y al amor que sobrevive aún en silencio. Hubo momentos en que la nostalgia apretaba más de lo normal. En esos días, Antero se preguntaba si aún tenía sentido continuar escribiendo. Fue cuando decidió tratar de reencontrar a Clarisse. Buscó en libretas antiguas, recortes de periódico, páginas amarillas, tratando de encontrar una dirección, un número, cualquier pista que lo llevara hasta ella. Llegó a visitar ciudades vecinas, conversó con antiguos amigos en común e incluso escribió a radios locales pidiendo ayuda sin nunca revelar su nombre por completo. En una época sin internet, todo era más lento, más difícil, pero él no se rendía. Cada intento fallido se convertía en motivo para otra carta más, donde ponía, junto con las palabras, un poco de la frustración y de la esperanza que resistía. También buscó sacerdotes, maestros antiguos, y llegó a tocar la puerta de una señora que pensaba era pariente de Clarisse. Nada. El tiempo parecía esconder a Clarisse como un secreto bien guardado. Y aún así, Antero continuaba escribiendo, porque, en el fondo,
Él sabía que no siempre uno escribe para ser leído. A veces uno escribe para no olvidar quién fue y a quién amó. Con el tiempo, la figura de Antero caminando hacia Correos se volvió parte del paisaje de la ciudad. Era como la campana de la iglesia o el silbato de la fábrica al mediodía, algo que simplemente formaba parte de los días. Los vecinos notaban, cuchicheaban, pero nadie se atrevía a preguntar. Había cierto respeto en esa soledad tan persistente. El cartero más antiguo, don Baldomiro, ya conocía la letra en el sobre antes incluso de abrir la bolsa. Una vez comentó en voz baja: «Él escribe bonito, parece poesía», pero nunca tuvo valor de cuestionar el destino de las cartas. Algo en esa rutina decía que no se debía tocar. Era un gesto sagrado, como si Antero estuviera rezando con papel y pluma. Algunos más jóvenes pensaban que era locura de viejo. Otros, más sensibles, veían ahí un testimonio de lealtad eterna. De vez en cuando, alguien veía a Antero mirando al cielo después de enviar una carta, como si esperara una respuesta en el viento. El misterio silencioso se volvió parte del imaginario de la ciudad, y aún sin entender, todos sentían que ahí había algo más fuerte que el tiempo. Había amor que sobrevive. Décadas pasaron hasta que la antigua oficina de correos de la ciudad cerró las puertas para remodelación. La estructura era vieja, con muebles de madera que crujían, archivos empolvados y cajones que nadie más abría. Durante la limpieza, un armario oxidado fue forzado a abrirse, y lo que había ahí dentro dejó a todos en silencio. Decenas de cartas, apiladas con cuidado, todas dirigidas a la misma persona: Clarice Souza dos Anjos. El nuevo gerente, recién transferido de la capital, se quedó intrigado. Al hojear los sobres, notó que todos tenían la misma caligrafía, firme, pero delicada. Eran cartas no entregadas, olvidadas por un error en correos. Nadie sabía por qué nunca fueron enviadas, ni cómo pasaron tantos años escondidas. Entre ellas, la más antigua databa de 4 décadas atrás, la más reciente de pocos días. Con el corazón apretado, el gerente decidió buscar al remitente: Antero Barros da Silva, un nombre que los habitantes de la ciudad conocían bien, pero que ahora cobraba otro significado. Era más que un viejito de caminar tranquilo y ojos distantes. Era un hombre que por 40 años había escrito con amor verdadero, sin saber que su correspondencia jamás salió de ahí. Y en ese instante, todo cambió. Era una tarde común cuando Antero escuchó 3 golpes suaves en el portón. Del otro lado, un muchacho de camisa azul de correos sostenía una caja con expresión de respeto y nerviosismo. «¿Don Antero?», preguntó. «Yo encontré algo que le pertenece». El viejo no entendió de inmediato, pero al ver los sobres apilados dentro de la caja, el mundo pareció detenerse por un instante. Él reconoció cada uno. Las caligrafías, las fechas, los dobleces del papel, eran sus cartas, todas, intactas. Por algunos segundos se quedó sin reacción. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero ninguna cayó. Solo jaló una silla, se sentó despacio y tomó una de las cartas en las manos, como quien reencuentra una parte de sí que creía perdida para siempre. El silencio ahí no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que fue escrito con amor. El joven cartero, visiblemente conmovido, se sentó a su lado y escuchó en silencio el inicio de la lectura de una de las cartas. El texto hablaba sobre una flor que nació en el jardín de Antero, sobre un recuerdo de la risa de Clarice, sobre un sueño que él había tenido con ella. El muchacho tragó saliva. En ese momento, entendió que no solo estaba entregando papeles antiguos, estaba devolviendo memorias guardadas y tal vez, quién sabe, una última oportunidad de arreglar el destino interrumpido. Esa noche, Antero no durmió. Extendió todas las cartas sobre la mesa, como quien mira a toda una vida en pedazos de papel. El peso del descubrimiento era inmenso. Clarice nunca recibió ninguno de los mensajes que él escribió con tanto cuidado. El error en correos
Había silenciado 4 décadas de sentimientos profundos. Era como si el tiempo hubiera sido cruel por distracción. Poco a poco, él fue reviviendo cada memoria que había depositado ahí, cada cumpleaños olvidado, cada fecha importante, cada palabra que esperaba respuesta. Todo se quedó suspendido en el aire, como un eco de un amor del pasado que había sido sofocado por el silencio del tiempo. Dolía, pero más que dolor, había una sensación de injusticia, como si algo hubiera sido robado sin que él siquiera lo supiera. ¿Y del otro lado? ¿Cómo habría interpretado Clarisse ese silencio? ¿Será que pensó que él la abandonó? ¿Que se rindió? Antero sintió el corazón apretarse solo de imaginar. Aquello no era solo una correspondencia olvidada, era una verdad escondida, un secreto revelado demasiado tarde. Pero aún así, en medio del shock, una llama se reencendió, la esperanza que resiste. Si ella aún estuviera viva, tal vez aún hubiera tiempo para un reencuentro tardío. En la mañana siguiente, Antero despertó con un brillo diferente en los ojos. Por primera vez en décadas, él sentía que tenía algo concreto, una razón real para buscar a Clarisse una vez más. Junto con el joven cartero que se ofreció a ayudar, comenzó a trazar caminos posibles. Revisaron registros antiguos, llamaron a oficinas del registro civil, visitaron archivos de periódicos e incluso buscaron en las redes sociales, con el cuidado de mantener la discreción. Con cada pista nueva, la esperanza se fortalecía. Descubrieron que Clarisse había vivido en diversas ciudades del interior de Sao Paulo, pero ninguna certeza sobre su paradero actual. Un nombre parecido en un registro de salud despertó la atención. Era poco, pero era algo. Y para Antero, después de tanto tiempo escribiendo en la oscuridad, ese pequeño hilo era como luz al final del túnel. Durante las búsquedas, Antero mantenía la serenidad. No había enojo, solo el deseo sincero de saber si ella estaba bien. Con cada llamada, él se acomodaba los lentes y respiraba profundo, como si preparara el corazón para cualquier respuesta. Si Clarisse estuviera viva, él no quería explicaciones ni disculpas. Quería solo entregar en las manos aquello que nunca pudo llegar, las palabras que cargaban el amor más fiel que él jamás conoció. Fue en una tarde nublada que una de las búsquedas finalmente trajo un nombre conocido: Clarisse Souza dos Anjos, viviendo en un asilo sencillo en la ciudad de Sorocaba, registrada como viuda y sin hijos. Antero apenas pudo sostener el papel en las manos. El joven cartero se ofreció a acompañarlo, y juntos hicieron el viaje más importante de la vida de él, cargando una caja de memorias guardadas por 4 décadas. Al llegar, fueron recibidos con delicadeza por una cuidadora que los llevó hasta el jardín, donde una señora de cabellos blancos y mirada perdida miraba al cielo. Era Clarisse. El tiempo había marcado su rostro, pero no había borrado su esencia. Cuando Antero se acercó, ella tardó algunos segundos en reconocerlo, hasta que murmuró con voz quebrada: «Sí viniste». Ella pensaba que él la había olvidado, que esa promesa bajo el tabachín no había sido más que juventud soñadora. Al ver las cartas, lloró en silencio, tocando una por una con manos temblorosas. Después, se levantó despacio, tomó una caja del buró y mostró algo que hizo que Antero se emocionara completamente: un diario viejo, lleno de páginas escritas, para él. Clarisse también había escrito, pero nunca tuvo valor de enviar. El destino interrumpido por fin se completaba, no como antes, pero con la paz que solo un reencuentro conmovedor puede traer. La historia de Antero y Clarisse pronto se extendió por el vecindario. No tardó en que el joven cartero organizara una pequeña reunión en la plaza de la ciudad, bajo el kiosco antiguo donde tantas memorias se habían formado. Él pidió permiso a Antero para leer algunas de las cartas en voz alta, y cuando la lectura comenzó, el silencio se apoderó del lugar. Era como si cada palabra hubiera sido escrita para todos los que estaban ahí.
Las personas escuchaban con los ojos llorosos, muchas tomadas de las manos, otras abrazadas con quienes amaban. Las cartas hablaban de un amor que sobrevive, pero también de la belleza de lo cotidiano. El olor del café, el canto de los pajaritos, el vacío de una tarde de domingo sin noticias. Aquello no era solo una historia de vida, era un espejo. Muchos vieron ahí sus propias nostalgias, sus correspondencias olvidadas, sus silencios no explicados. Con el tiempo, esas lecturas se volvieron tradición. Cada último domingo del mes, la plaza se llenaba de gente para escuchar fragmentos de las cartas. Jóvenes, adultos mayores, parejas, personas solas, todos venían a escuchar la historia emocionante de un amor que el tiempo no pudo borrar. Y así, las palabras de Antero y Clarís pasaron a tocar otras generaciones, reencendiendo la esperanza, la sensibilidad y el valor de las memorias guardadas con el corazón. No todo amor necesita final feliz para ser verdadero. A veces, el simple hecho de haber existido ya lo hace eterno. Antero y Clarís nos enseñaron que los sentimientos profundos no se miden por tiempo, presencia o respuesta. Ellos viven en el silencio del tiempo, en las memorias de un amor y en la esperanza que resiste, aun cuando todo parece perdido. Las cartas olvidadas se volvieron símbolo de algo más grande, de promesas que atraviesan generaciones, de emociones guardadas con cariño y de historias que aún necesitan ser contadas. En un mundo apurado, donde todo se vuelve mensaje rápido, la historia de Antero es un recordatorio suave de que las palabras escritas con verdad nunca se pierden. Aunque lleguen tarde, aún tienen el poder de transformar. Y tal vez, al final de cuentas, sea eso lo que más importa, saber que lo que fue escrito con el corazón siempre encuentra un lector, sea después de 40 días o de 40 años. Porque sentimientos como los de ellos no envejecen, solo esperan el momento correcto para tocar a alguien. Y si esta historia los tocó, tal vez ya haya cumplido su destino.